El poder político naufraga entre el deterioro económico y los fuegos cruzados de la guerrilla y los grupos parapoliciales. Atentados, crímenes, secuestros pueblan nuestros días. Aterran a la población, que pese a todo, sigue trabajando para mantener viva a esta desdichada nación llena de muerte. Hola, soy Carlos Ulanowski, periodista, escritor. Este es mi último libro, se llama Redacciones, la profesión va por dentro, lo editó Sudamericana también. Y bueno, voy a leer el libro trata sobre las redacciones en las que pasé en 50 años de carrera que tengo. Fue un tiempo en el que murieron las palabras, pero especialmente las personas. Cada uno situará donde pueda y quiera el inicio de esta auténtica película de terror, desazón y pesadillas. La mía arrancó a mediados de 1972. Integraba la redacción de La Opinión cuando una noticia llenó de angustia y perplejidad nuestras vidas. Un compañero de tareas diarias, un amigo, Andrés Alsina, había sido detenido como integrante de la célula del Ejército Revolucionario del Pueblo que tenía secuestrado al empresario Verdanza Lustro. Aquello para mí fue un antes y un después. Primero porque por distintas razones, de ahí en más y durante años, nunca dejé de tener miedo a que yo pudiera ser otra víctima de la represión, que de allí a 1976 y siguientes años de la dictadura aumentaría en volumen, características y perversión. Y también porque la cuestión se convirtió en una temática obsesiva de las charlas de redacción. Pienso que sería difícil entender cabalmente lo que sucedió a partir del 24 de marzo de 1976 si inicialmente no se contemplan los diferentes tinglados de terror y destrucción sobre los que se montó la realidad argentina desde los sucesos de Seiza en junio de 1973 y especialmente a partir de la muerte de Perón en julio de 1974. Fue a partir de la detención de Alsina que escuché por primera vez la palabra rastrillaje. Cuando solicité precisiones, alguien me explicó que eso del rastrillaje consistía en que las fuerzas de seguridad pasarían casa por casa para ver si encontraban algo comprometedor. Si bien la promesa no se cumplió exactamente, la sola cantidad de lugares visitados y su consecuencia de arrasamiento provocaron al menos en mí sentimientos paralizantes y de profunda indefensión. Aunque por momentos el por qué a mí funcionaba a modo de autodefensa, en ocasiones se imponía otra cuestión que a medida que pasaba el tiempo se hacía más temible. ¿Por qué no a mí? Es que no podía decir que no tenía nada que ver. Estaba instalado en una vereda del pensamiento muy reconocible y por ese entonces muy cuestionable. Participaba de la generalizada idea de considerar como traidores o enemigos a todos aquellos que no pensaban como yo. Consentía ciertas formas de violencia que hoy deploro, como que algunas muertes, las de un colega, las de un amigo, las de un militante, eran más intolerables y menos justificables que otras, las de un empresario, las de un sindicalista, las de un militar. Y fundamentalmente por una cierta mirada sobre la actualidad y por el ejercicio de una forma de crítica, fui uno de tantos que a fuerza de escepticismo, determinada apreciación política, militancia festiva e intolerancia, eché leña a un fuego en donde se hicieron cenizas muchos propósitos valiosos. Era demasiada la gente que procuraba cambiar el mundo que conocíamos por otro más nuevo, justo y mejor. Algunos lo hicieron sumándose a las organizaciones armadas y jugándose la vida y también entregándola. Otros, como yo, seguíamos la situación en acompañamiento directo o en situación de cada vez más imposible neutralidad. Por aquellos días de máxima pavura, yo pensaba más en disimular la cercanía de los grupos de ultraderecha que en procurar obturar las injusticias universales.
Del mismo modo, quería salvar mi pellejo antes que salvar al periodismo. Y todas esas cosas lo colocaban a uno mucho más cercano a la indignidad que a la dignidad. En esos años no había día en que no nos enteráramos de alguna amenaza, clausura a algún medio, o peor todavía de un secuestro, atentado o asesinato. Igual que en el afuera, dentro de las redacciones se hacía el esfuerzo de pensar que no pasaba nada o que el clima injurioso de sobresalto pasaría más temprano que tarde. Se apelaba a la ironía, cuando no al cinismo, para disimular la persecuta, pero inevitablemente y en voz baja siempre llegábamos al mismo entrecruce: miedo y muerte, muerte y miedo. Del mismo modo en que muchos diálogos de entonces se iniciaban con preguntas como: ¿te enteraste que se llevaron a...? Lo fueron a buscar a su casa, lo encontraron con los brazos atados después, los ojos vendados, acribillado de 15 balazos. Uno, por temor, podía protagonizar actos tan repudiables como cruzar de vereda para no toparse con un militante, o también uno mismo recibía interrogantes tan indeseables y de tan difícil respuesta como: ¿qué haces vos aquí todavía? El miedo, ese sentimiento tan repugnante como entendible, alimentado por el efecto implacable de bombazos y atentados personales, me llevó a alejarme del país después de octubre de 1974, tras la clausura de Satiricón, la revista en la que trabajaba. A mi llegada a México, cuando casi terminaba 1974, me tocó contar a algunos compatriotas ciertos detalles que a la distancia no se percibían. Por ejemplo, en lo relacionado al funcionamiento de los medios, que antes de que recibiera una prohibición definitiva, los diarios tenían que mencionar con minúsculas el nombre de las organizaciones armadas. Más adelante tuvieron que apelar a un singular eufemismo: la organización declarada ilegal en primer término, en el caso de Montoneros, o la organización declarada ilegal en segundo término, cuando se referían a las actividades del Ejército Revolucionario del Pueblo. Las organizaciones armadas participaban de una ofensiva tendiente a una clara y decidida discusión del poder. En septiembre de 1974, la revista montonera La Causa Peronista publicó con una clase de detalles, a los que hoy califico como inútiles, la historia secreta del secuestro y asesinato del expresidente Aramburu, ocurrida en mayo de 1970. Las fuerzas de seguridad en su conjunto y los grupos civiles de derecha y ultraderecha transformaron una represión legal que se extendió por corto tiempo en terroríficos e ilegales métodos de represión, en este caso alentados y ejecutados por el Estado. Vivía en México cuando en agosto de 1975 pude leer en La Opinión un registro memorable del sentimiento colectivo de entonces, escrito desde su propio exilio por Tomás Eloy Martínez y titulado El miedo de los argentinos. No hubo forma de apaciguar los ánimos y mucho menos de torcer un destino histórico aciago que traería tanta desolación, tantas pérdidas y tanta sangre. No hubo modo de parar esa mano de disturbios, violencia y tragedia en la que todos perdimos.